época, debido a la falta de información, como se sabe, íbamos mirando en las nacionales si teníamos algún tipo de, perdón, algún tipo de si teníamos acceso a los datos, que era lo más importante. Y bueno, con el tiempo y nuestro objetivo siempre fue analizar las políticas públicas sociales, específicamente en la provincia de San Luis. Que de ahí tenemos eso en la universidad y donde nos gustaría aportar, ¿no? Conocimiento, la idea de la visibilización, ¿no? Es esta, justamente poder trabajar para poder aportar algo y visibilizar, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Que como sabemos, desde los 90, desde la reforma del Estado, las políticas públicamente sociales, las en la provincia, es un contexto absolutamente bajo recursos, con un contexto previo de desigualdad y de heterogeneidad, ¿no? Que las políticas que sabemos que existen en nuestro país. Bueno, en nuestra provincia, los hábitos han tenido grandes etapas, ¿no? Y la etapa de mucho auge es a partir de la promoción industrial, ¿no? Empezó en el año 82 y en el 83 se concreta, ¿no? Y cuando pasa la autoridad de aplicación a la provincia, ¿no? Coincidiendo con el nuevo gobierno democrático, ¿no? Así que eso fue, digamos, un largo proceso de auge, yo no lo voy a nombrar específicamente tratado para las políticas, pero sí es importante ese contexto, ¿no? En donde realmente fue de mucho crecimiento, ¿no? Transformó la matriz económica de la provincia y, bueno, el problema fue que se decayó a los ya veníamos de los 90, ya había síntomas de problemáticas y bueno, con el tema, a medida que se iba disminuyendo la ley de Rosso, se iban yendo le llamaban las empresas favoritas, y más. Fue conocido en todo el país esa problemática, que bueno, no se, algo quedó, pero bueno, lo que se fue no fue de ninguna proporción. Así que eso generó, ¿no? Nuestro interés a partir de realizar las políticas sociales nuevas, más nuevas, consideradas en la provincia, referidas a las provincias. Así que bueno, hemos estado trabajando en eso por mucho tiempo y ahora ya estamos más dedicados, fuimos variando, ¿no? De analizar el análisis de gasto social, bueno, hasta que hoy estamos más concentrados ya en la implementación, que es bastante nuestra idea. Trabajamos en la misma asignatura de administración pública que damos en la administración pública para la licenciatura de administración de la facultad. Así que bueno, estamos ahí metiditos, ¿no? En esa carrera y bueno, nos abocamos básicamente a la implementación de las políticas sociales en el general social y a veces, bueno, insisto, la problemática de obtener datos es importante. De hecho, no había datos en la televisión, menos en ese momento, y no sé general, excepto en algún momento yo no lo voy a mencionar. Así que bueno, por eso nuestras variaciones, ¿no? Y ahora estamos abocados a la implementación de distintas perspectivas, ¿no? Estamos abordando temas como las capacidades administrativas, las brechas en la implementación, ¿no? Yo por mi parte he avanzado, las chicas me voy a presentar, y hemos avanzado en algunos aspectos en, digamos, una teoría nueva, para la que vamos a repetir para la primera de análisis y implementación de avances arriba. Que es una teoría que nació en los 70 y que, bueno, hablamos de para es importante reconocer que todos estos temas han dado lugar a tesis. Tenemos dentro del marco del proyecto 2 tesis de maestría y una de doctorado, que digamos lo que se va a presentar aquí va a ser una síntesis de esas tesis, de esos temas. Así que allí el magíster Daniel Silvia acaba de Guillet
ella va a presentar su ponencia sobre las capacidades de la Municipalidad de Villa Mercedes. Ya la vamos a dar. Y Mirta acaba de decir sobre la problemática de tres fechas en el sistema de salud, que es lo que más hemos avanzado, ¿no? Sobre todo en la atención primaria. Y también el trabajo es sobre la atención primaria de la salud, en este caso, aplicando también eh, digamos, la visión desde abajo hacia arriba, o enfoque. Así que bueno, si queremos, puedo empezar con lista. La cámara te tome. ¿Que me ponga acá? Sí, no hay problema. Bien. No sé qué hice. Vale. ¿Está? Sí. Buenas tardes. Yo les voy a presentar una síntesis de una investigación que se realizó sobre el tema de atención primaria de la salud en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. ¿Por qué estudiar la atención primaria de la salud? En realidad, ver esto del primer contacto del ciudadano con el sistema de salud. ¿Y por qué la atención primaria de la salud fue definida ya allá en la mata como la estrategia que podía permitir a los estados llegar con esta idea de la salud para todos? Entonces, se implementa esta estrategia. Hay países que adhieren a esto y nuestro país es uno de ellos. Bueno, hemos tenido una historia de idas y vueltas con la atención primaria de la salud en toda la Argentina, y la provincia de San Luis no es ajena a este derrotero. Y, por supuesto, a partir de los 90, como la salud pasa a ser un tema del provincial. Entonces, nosotros llevamos dentro de la provincia. Este caso apunta específicamente a la ciudad de Villa Mercedes. Lo que vamos, ¿eh? Bueno, esto es lo que les estaba comentando, es análisis de la implementación de la estrategia en la ciudad de Villa Mercedes. Fue una investigación sincrónica, abarcó desde el 2020 al 2023, con lo que se implicó, porque arrancó la investigación y se cerró todo, y el sistema de salud, que era lo que estaba investigando, fue el sistema más estresado, digamos, en esa época. Así que, bueno, con todas esas complicaciones. ¿Cuál fue el marco teórico? Así, muy rápidamente lo voy solo a mencionar para mostrar cuál fue la hoja de ruta que guió la investigación. Entonces, partimos del estado de bienestar, porque estamos trabajando una política que es la política de salud, una política social, que es producto del Estado. El Estado provee bienestar, lo hace a través de la producción de bienes y servicios, en este caso la política de salud, y específicamente la estrategia de APS. Con esa política, cada vez que el Estado define una política o decide actuar sobre un tema en particular, está definiendo o configurando un estilo de ciudadanía, un tipo de ciudadanía que pretende construir con esas acciones, con esas políticas o programas que vaya a implementar. Esto es lo que tenemos señalado como la ciudadanía a construir con el ideal de política que se propone. En el caso de la atención primaria de la salud de la ciudad de Villa Mercedes, está definida en toda la provincia, por supuesto, desde un enfoque de derecho, la política de salud. ¿Qué significa eso? Que posee ciertos atributos, o debería poseerlos, que tienen que ver con la obligación del Estado de brindar ese servicio. O sea, no lo va a brindar porque quiere o porque es bueno, porque es la obligación brindarlo. La exigibilidad por parte del ciudadano, que es la contracara de la obligación del Estado. Integralidad es otro atributo que tienen las políticas con enfoque de derecho, que tiene que ver con esto de la interconexión que existe entre los derechos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de salud, no es solo la atención médica, sino tiene que ver con un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces hay que ver todo el tema de vivienda, el medio ambiente, cultural, educación. O sea,
Esa es la integralidad. Universalidad es un derecho definido para todos, en igualdad y sin discriminación. Y por supuesto la participación social, bueno, la progresividad también, que tiene que ver con esto de que cada acción del Estado tiene que tender a mejorar la situación anterior y no al revés. Bien, ese es el ideal que se propone cuando el Estado pone en juego todo su aparato, digamos, construye las instituciones que van a llevar adelante esta política, que la van a implementar, que la van a ejecutar. En teoría, cuando nosotros estamos trabajando con un enfoque de derecho, ese enfoque de derecho, esos atributos, tienen que estar presentes en todo el proceso de la política, desde la formulación, no solo la implementación y la evaluación, sino en todo el proceso, y cada uno de esos atributos tiene que estar presente, como por ejemplo, por decir alguno, la participación ciudadana debería ser en todos los momentos de la política. El Estado genera o produce una serie de arreglos institucionales para ejecutar la política. Esos arreglos institucionales, que tienen que ver con el diseño, la gestión, el financiamiento, ¿sí? Deberían contar con atributos que se correspondan con esos principios del enfoque de derechos. La realidad, lo que construye el arreglo o esas instituciones que genera el Estado, van a terminar construyendo un determinado tipo de ciudadanía que, si lo contrastamos de alguna manera con ese ideal que se había propuesto, pueden aparecer, en el caso de que haya desfasajes o inconsistencias, lo que se llama la brecha de bienestar. Es decir, el Estado se propone generar o brindar un determinado bienestar, y el que logra, cuando no coincide con ese, ahí hay una brecha de bienestar. Ese es el enfoque de brecha, así muy sucintamente. Es decir, en definitiva, como cuando está brindando bienestar o está construyendo ciudadanía, lo que está haciendo es garantizando los derechos de ciudadanía, de manera que cuando hay una brecha decimos hay un déficit de ciudadanía. ¿Sí? Bueno, este fue el marco teórico que guió el trabajo, pero además tenemos en cuenta que cuando el Estado quiere ejecutar las políticas públicas, lo va a hacer a través de ¿qué? De las organizaciones, de la administración pública, de la burocracia estatal, como le queramos llamar. Sabemos que una de las características de la burocracia estatal es la gran heterogeneidad que tiene que ver con esto que Osler llama la especificidad sustantiva. Es decir, que incluso tiene que ver con la diferenciación funcional. Son diferentes funciones que cumplen y eso genera organizaciones heterogéneas entre sí. Entonces, para analizar las organizaciones burocráticas, o para estudiarlas, o para poder juzgar, digamos, de alguna manera su funcionamiento, no podemos descuidar estos aspectos. Y además lo tenemos que hacer contextualizado, porque la burocracia estatal, como sabemos, no responde a una planificación racional, sino que es el resultado de los procesos históricos que se van dirimiendo dentro de ese aparato y termina siendo una imagen o una representación de las propias contradicciones sociales. Entonces, cuando nosotros pretendemos estudiar la burocracia estatal como si fuera una empresa, bueno, vamos a estar descuidando todos estos aspectos que hacen a la especificidad sustantiva. Entonces, ¿cómo abordamos el análisis para poder considerar todas estas particularidades? Lo hacemos a través de los planos de interdependencia que se generan a partir de los flujos naturales que deben darse dentro de las organizaciones para poder funcionar. Toda organización compleja se va a articular a partir de diferentes flujos. Flujo de material, o flujo material, que tiene que ver con el presupuesto, con la financiación, flujos de información, que hace al conocimiento científico tecnológico, y flujos de autoridad, o lo que se llama también el flujo de poder, o de la transferencia de poder entre las distintas intraburocráticas, digamos. Eso define planos que se los llama interdependencia material, funcional y jerárquica, cuando tiene que ver los flujos de autoridad. Pero además esa es una dimensión. Para empezar a analizar las organizaciones lo podemos hacer a través de esos flujos. Y además eso no opera en el vacío, sino que las organizaciones públicas van a llevar adelante
la implementación de políticas públicas a través de un proyecto político, que es la otra dimensión, que tiene que ver con el régimen político, ¿sí? Entonces, nosotros lo que se hizo en este trabajo fue combinar estas dos dimensiones y entender entonces el estilo que van a adquirir estas interdependencias que depende del régimen político que tiene, que predomina en el momento que se está ejecutando la política. Ese es el marco teórico. Bueno, la metodología se utilizó, como tenemos que trabajar contextualizando, tenemos que tener en cuenta lo que interesa es la propia vivencia de los actores, y además lo que buscamos es un conocimiento profundo. Nosotros estudiamos el caso de la atención primaria de la salud en la ciudad de Villa Mercedes. No es un conocimiento que pueda generalizarse, es un conocimiento profundo del caso que puede aportar desde la experiencia para analizar otros casos, pero no para generalizar, ¿sí? Bueno, como es un enfoque cualitativo el que se utilizó, la muestra se fue definiendo en el proceso y, digamos, se va trabajando hasta llegar a la saturación y ahí queda definida la muestra. Se trabajó con, se hizo observación participante, se hizo entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, y luego el análisis, es decir, el mayor trabajo, poder darle una estructura a todos esos datos desestructurados que obtenemos en el relevamiento, ¿no? Bien. ¿Cuál es el esquema de trabajo? ¿Cómo lo presentamos? Como la política de salud, especialmente la estrategia de APS en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, está definida con enfoque de derecho, entonces utilizamos esos atributos del enfoque de derecho como la universalidad, la exigibilidad, bueno, los cuadros que van mostrando los otros atributos, y vamos viendo, se fue reconstruyendo el marco institucional, es decir, estas interdependencias que hablábamos recién, las vemos, cómo se genera la estructura, cómo se organiza, cómo se financia, todo eso va a ser el marco institucional, que es encontrar la legislación vigente desde la Constitución Provincial, la Ley de Atención Primaria de la Salud, la Ley del Plan Maestro de Salud, que son las que están vigentes, que son las leyes principales, digamos, que organizan el sistema de APS. Luego se hace la reconstrucción del régimen de implementación local. Con esto estoy haciendo como el concepto y la operacionalización y los indicadores que se fueron a relevar en el terreno. El régimen de implementación local va a tener que ver con esa estructura o el ordenamiento político que va a darle forma a la ejecución, a todas las acciones que el Estado pone en juego para ejecutar la política. Contrastando lo que se había definido en la norma con lo que se estaba encontrando en la realidad, definimos las brechas, la brecha de bienestar, es decir, esta diferencia entre el ideal o lo que se pretendía y qué sucede en la implementación a través de estas organizaciones complejas que hay como un desfasaje, un déficit dentro de lo que se quiere lograr. Bueno, acá tenemos para los otros, pero el mecanismo fue el mismo, para los otros atributos, integralidad. Bueno, como dijimos, el régimen político es la otra dimensión, que en el caso de la provincia de San Luis tenemos un régimen patrimonialista, en una versión neopatrimonialista, que es esto de acceder al poder con todas las formas democráticas y luego en el ejercicio del gobierno va adquiriendo rasgos patrimonialistas, que básicamente, digamos, la mayor manifestación es la centralización de las decisiones, del uso de los recursos, y esto va generando que va limitando la participación de otros niveles de gobierno, de otros sectores sociales, es decir, esta concentración en el poder central, que en este caso es el gobierno de la provincia. Bueno, cruzando estas dos dimensiones, ¿cuáles fueron justamente los hallazgos? Se encontró a partir de cada uno de estos atributos de las políticas con enfoque de derechos, por ejemplo, por tomar uno, el de la universalidad, bueno, encontramos problemas con accesibilidad a APS.
a partir del análisis de la infraestructura puesta a disposición, los edificios, el equipamiento, la cantidad de recursos asignados, tanto recursos materiales como recursos humanos, escasos, siempre están, digamos, frente a las ilimitadas o necesidades infinitas de la población, siempre son recursos escasos, pero en este caso son como más escasos todavía porque se genera, podríamos decir, como una discriminación, porque no todos tienen acceso a la salud. ¿Por qué? Porque tienen que hacer colas de 2 días para conseguir un turno de un especialista que viene una vez cada 15 días. Entonces, imagínense que APS está definida para prevenir enfermedades, para promover la salud, para hacer el seguimiento de enfermedades crónicas. ¿Qué seguimiento se puede hacer si va a conseguir un turno cada 15 días, dentro de un mes? Si tiene que estar faltando el trabajo para ir a hacer cola a las 4 de la mañana para obtener un turno que se va a empezar a entregar a las 7. Esas son prácticas habituales en los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud. Colas de gente a las 4 de la mañana, esperando un turno, un aparato que queda, que no funciona más y no saben por qué, porque no se hace mantenimiento preventivo. Entonces estamos viendo ese déficit, esa falta de atención, digamos, a lo que son los recursos, a lo que son el equipamiento, a todo lo que se debería poner en juego para brindar un servicio eficiente. Entonces, en definitiva, está definido un acceso universal, pero la verdad es que no todos tienen acceso. Y lo peor es que esa diferenciación afecta a la población más vulnerable, que son los que, entonces, en definitiva, hay una discriminación ahí. Otro problema que se detectó fue la falta de coordinación. Esto que hablamos de la integralidad, no hay coordinación entre los distintos niveles, por ejemplo, atención primaria de la salud, que es el primer nivel, con el nivel siguiente. No hay coordinación entre los distintos niveles y tampoco hay coordinación interna. Y esto, por supuesto, el problema lo tiene el paciente que llega al CAPS, a la salita de atención primaria o al hospital de referencia, que son las formas que se organizan. De ahí es derivado al policlínico regional. En el policlínico lo vuelven a mandar a la salita y el enfermo va y viene y le hacen una placa en un lugar, la tienen que llevar a que se la vean en el otro no hay especialista, tiene que... Bueno, ese derrotero es muy común y es casi la normalidad, digamos, lamentablemente. Bueno, esos fueron, digamos, como los mayores problemas, la gran fragmentación, el hecho de que la política de salud, la política de salud, como dijimos, esto de la integralidad, y sin embargo, hay, como en general en América Latina, esta tendencia a la gestión autista. Entonces, el problema es integral, pero los enfoques son sectoriales y no hay interconexión. Al no hacerse ese trabajo, o sea, ese intento de trabajo colaborativo, de planificar de manera conjunta, de planificar no solo alguna acción, sino un plan consistente a largo plazo, que además involucre el tema de financiamiento y presupuesto, que eso es muy difícil de coordinar entre distintos sectores. Entonces, imposible hablar de integralidad o seguimos enfocando los problemas de manera sectorial. Esos son como los grandes problemas que generan esta brecha de bienestar. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia de esto? Es el déficit de ciudadanía. Entonces, y lo peor de todo es que en un régimen, como dijimos, patrimonialista, que se perpetúa en el tiempo, en la provincia lleva 40 años, entonces imagínense que los que están hoy demandando salud nacieron, muchos de ellos dentro de este régimen, no conocen, han naturalizado este trato, digamos, por parte del Estado, esto de tener que levantarse a las 4 de la mañana para sacar el turno. Bueno, todo eso está naturalizado. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, tampoco se promociona, no se generan desde el Estado ni los lugares, ni los momentos, ni las circunstancias para permitir esa participación ciudadana. Pero si lo hicieran, imagínense un ciudadano anestesiado con el régimen, ¿qué ideas de participación puede tener?
Entonces, hay que empezar como, ¿por dónde vamos a ir rompiendo esa costumbre, digamos? Hay una cultura de no participación, hay una cultura de no exigencia de rendición de cuentas, por ejemplo. Hay una cultura de no rendir cuentas. Mucho más en estos regímenes patrimonialistas, que hay una centralización de las decisiones y que además son decisiones arbitrarias. Entonces, no sé, un día se les ocurre hacer una obra espectacular, pero no hay ninguna participación del ciudadano, y así como hicieron la obra espectacular, el otro día la abandonaron, todo con recursos públicos. Esto es la brecha de bienestar que se pone de manifiesto en cuestiones cotidianas. Entonces, no es un tema lejano. Esto afecta a los ciudadanos en el día a día, en sus derechos. Y esto, una forma, son la divulgación de estos trabajos, este tipo de congresos a los que estamos asistiendo, en donde tienen que generar hacer escuela, enseñar a la ciudadanía. En algún lugar se tiene que ir generando esas líneas de fuga para romper con estas estructuras que mantienen a la ciudadanía como un ciudadano de segunda, digamos. O sea, esta ciudadanía es deficitaria, como lo definió la doctora Rubio. Esto hacia grandes rasgos, o sea, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, por allí a empezar a plantearnos cómo estas acciones no se hacen. Por ejemplo, esto de planificar conjuntamente no se hace. No hay una habitualidad ni de rendir cuentas, ni de evaluar acciones, evaluar políticas. No se hace, entonces no se genera tampoco la habilidad de hacerlo. Es un círculo vicioso. No se demanda, no se hace, no se desarrolla la habilidad ni la competencia luego. Entonces, hay un déficit también de capacidad en esto. Entonces, ¿cómo tendríamos que empezar a pensar qué capacidades deberían desarrollarse a nivel de institución estatal para romper un poco con esta rutina que mantiene este déficit de ciudadanía? Por ejemplo, para pensar, o cómo podemos hacer para promover la participación ciudadana. ¿Qué posibilidades reales de participación tiene un ciudadano en un régimen neopatrimonialista, por ejemplo? Bueno, son preguntas que tendrían que servir para otra investigación, pero que podrían ir, digamos, que nos permiten este análisis de la brecha evidenciarlo. Bueno, les corto ahí para mí. Bueno, Hablando de capacidades, también hemos hablado por allí en algunos aspectos de la función municipal, el trabajo de Silvia, que ha realizado en el segundo municipio más grande de la provincia, la ciudad de la Mercedes, donde nosotros vivimos. Y pues ha hecho esa análisis de capacidad en relación a un aspecto de la estructura burocrática del municipio. Bueno, buenas tardes. Presentes, no sé si tenemos gente también Es en streaming, sí. buenísimo. Bueno, como adelantó la doctora Rucot, yo les voy a pasar también una síntesis de este trabajo de investigación, que fue una tesis también, y Sí, ahí fue. bueno, bueno, puedo contarles cómo surgió esta investigación, bajo qué contexto. Se partió de analizar, a partir de la reforma de Estado de los años 90, cómo fue cambiando el rol, pasando a ser un rol mucho más protagónico de los gobiernos locales, ¿sí? Los gobiernos locales, como nosotros sabemos, en cuanto a la normativa, o sea, en lo formal, no han visto modificadas sus competencias a grandes rasgos,
pero sí se enfrentan a diario a una nueva agenda, ¿sí? Que viene de las demandas de la propia ciudadanía. La cuestión de que el ciudadano no tiene una delimitación en su mente de, bueno, esto es competencia del gobierno nacional, esto es provincial, esto es municipal. No, la ciudadanía va a ir a efectuar su reclamo a la instancia de gobierno más cercana y es justamente el gobierno local. Entonces, no es una modificación de las funciones del gobierno por una modificación de la norma, sino una agenda que viene a partir de la propia ciudadanía. Entonces, en este contexto, estamos frente a agendas que ya empiezan a incorporar nuevos temas que van más allá de las funciones tradicionales del municipio, como puede ser el barrido, la iluminación, limpieza, entonces es la agenda tradicional. Y de a poco se ha empezado a ver cómo los municipios empiezan a incorporar ya políticas que tienen que ver con otras temáticas como puede ser el desarrollo social, desarrollo económico, salud, educación, demás. Entonces, acá, en este contexto, surgió mi pregunta de investigación, que es, bueno, frente a esta nueva agenda de problemáticas emergentes, como le llamamos, ¿qué capacidades tienen los gobiernos locales para hacer frente a estas problemáticas? Porque, en definitiva, bueno, el concepto de capacidad estatal tiene muchas dimensiones, pero en esta investigación en particular me centré en la capacidad técnico-administrativa, es decir, qué capacidades tienen los recursos humanos de los municipios para llevar adelante estas políticas. ¿Quiénes son los que van a ser los responsables, entre comillas, en gran parte del éxito o fracaso de una política? Bueno, las personas que tienen que llevarla a cabo, ¿no? Entonces, esta ponencia analiza, bueno, cómo los municipios, y en especial el municipio de Villa Mercedes, San Luis, donde hay necesidad de hacer estudios contextualizados en lo local, responden a estas problemáticas emergentes. Bueno, ¿qué camino, de qué manera se intentó responder a esta pregunta? Por el tipo de preguntas se optó por una investigación de tipo cualitativa, descriptiva, flexible y focalizado en el gobierno de Villa Mercedes San Luis, como dije recién, y a su vez dentro del gobierno del municipio se dejaron de lado las secretarías tradicionales porque se consideró que no estaban alineadas con los objetivos, es decir, Secretaría de Servicios Públicos no se tuvo en cuenta, Secretaría de Hacienda no se tuvo en cuenta, y sí se trató de buscar dentro de la estructura formal del municipio qué secretarías representaban o reflejaban desde la estructura una adopción dentro de la agenda de estas nuevas temáticas emergentes, ¿no? Entonces se focalizó en la Secretaría de la Mujer y Género, una secretaría muy nueva, que bueno, ahora, como spoiler, digamos, dejó de ser secretaría, fue secretaría en la gestión anterior, pero ahora ya perdió esta categoría de secretaría y se fusionó con otra secretaría y pasó a ser una pequeña dirección, ¿no? Fue una investigación sincrónica que se concentró en el periodo 2019-2023. ¿Y de qué forma se procedió a tratar de darle respuesta a esta pregunta? Bueno, en primer lugar, se hizo un análisis de datos secundarios a través de documentos públicos, planes estratégicos, normativas, es decir, ver en estos documentos, tratar de analizar y decir, bueno, de todas las problemáticas, cuáles efectivamente el gobierno municipal ha incorporado a su agenda. ¿Sí? Y luego, en una segunda instancia, a través de la recolección de datos primarios mediante entrevistas semiestructuradas, estructuradas, observación participante y demás, se trató de también darle respuesta a esta pregunta. Para ello, se tomó como referencia el modelo teórico, el modelo integral de gestión de recursos humanos de Francisco Longo, que lo que hace es plantear un sistema de gestión estratégico de recursos humanos que parte de una estrategia de la organización y a partir de ahí se despliega en subsistemas de gestión de recursos humanos. Entonces, se diseñaron los cuestionarios para los informantes clave, se diseñaron en base a este modelo y se hacían preguntas que tenían que ver con la existencia, la integralidad y el funcionamiento de cada uno de estos subsistemas. Para ver, bueno, de qué manera se está llevando adelante la gestión dentro de este municipio.
focalizamos también. Bueno, ¿qué se observó? Acá están, en este cuadro está un poco sintetizado el resultado de todos estos cuestionarios que se hicieron, organizados por subsistemas. Estos son los subsistemas que plantea Longo, como por ejemplo la planificación de los recursos humanos, la organización del trabajo, la gestión del empleo, rendimiento, compensación y desarrollo. ¿Qué se observó en el municipio? Bueno, esto de partir de una estrategia y generar una planificación no se observó. No hay ningún tipo de instrumental de planificación de recursos humanos. La contratación del personal se hace de forma discrecional, es decir, un secretario de repente cree que necesita 5 ayudantes y simplemente llama por teléfono a gente de su confianza y los incorpora a la planta de personal. Esta es la forma, digamos, de ingreso y no en base a una planificación previa o una detección de necesidades previas de personal. El único instrumento, digamos, de planificación, como por llamarlo de alguna manera, es el presupuesto, que dice, bueno, tal secretaría cuenta con este presupuesto, y en base a eso se decide si se contrata o no se contrata. Y, bueno, otra cuestión es que se observó que se recurren a ciertos mecanismos cuando se considera que ya la planta está completa, digamos, y no se puede seguir contratando, se recurre a otros mecanismos por fuera del presupuesto oficial para seguir contratando y seguir metiendo gente. Entonces se genera, como dicen los mismos informantes, una gestión de personal en paralelo, que no pasa por la órbita de recursos humanos, sino que pasa por proveedores o por algún otro departamento. Por lo tanto, ya a partir de ahí, ya todo el sistema empieza a quebrajarse. La organización del trabajo se encuentra que no hay distribución de puestos, por lo tanto, no hay perfiles, pues yo no tengo escrito, no tengo definido qué puesto necesito cubrir, no puedo tampoco definir un perfil para el aspirante para ese puesto. Por lo tanto, tampoco se identifican cuáles son las competencias básicas que tiene que cumplir el aspirante, y esto se traduce en los bajos niveles de instrucción en el personal. Estamos hablando de un gran porcentaje del personal que trabaja en el municipio tiene primario, secundario y muy pocos alcanzan este nivel universitario. Con respecto a la gestión del empleo, nunca se han efectuado concursos en el municipio, o sea, no hay ningún empleado que haya ingresado por mecanismo de concurso. Por lo tanto, los principios de la Carta Interamericana de la Función Pública que deberían regir el ingreso a la administración pública son vulnerados, no existe el criterio de mérito, de transparencia, publicidad de los concursos, porque bueno, no se han instrumentado nunca. Y ¿cómo es la puerta de ingreso al municipio? Es decir, yo quiero, de repente aspiro a trabajar en el municipio de Villa Mercedes. Bueno, la puerta de ingreso es una relación de amistad preexistente con el intendente. Esto no es algo que hayamos tenido que escarbar mucho, digamos, para encontrarlo, sino que uno pregunta y lo comenta como algo, un orgullo, ¿no? Yo ingresé porque soy amigo del intendente y esto es algo que está tan empapado en la práctica cotidiana y viene de tantos años que nadie se plantea como que hay algo extraño acá o no debiera ser así, sino que es algo lógico, ¿no? Forma parte de la forma de actuar y de la cultura organizacional, ¿no? Y una cuestión que se observa no solo en este subsistema, sino en todos los subsistemas, es que hay un estatuto. Si uno investiga la norma, hay un estatuto que rige el empleo de los empleados municipales que prevé todo esto y mucho más. O sea, indica que haya concursos, que haya gestión de rendimiento, que haya... Pero está todo en la norma y los empleados no lo conocen este estatuto. De hecho, cuando uno lo va a buscar, está tipeado en máquina de escribir y está guardado ahí en un cajón. No lo conocen, no saben que exista, por lo tanto, tampoco hay interés en algún momento llevarlo a la práctica. Por lo tanto, es un desajuste grande entre lo normado y lo implementado. Y bueno, así como esto que acabo de mencionar, un déficit en los demás subsistemas. No hay evaluaciones de rendimiento, de desempeño, por lo tanto, tampoco hay una planificación de
de carrera dentro de la organización, o sea, no hay ascenso basado en la evaluación de desempeño, tampoco hay desvinculación en base al desempeño. Y, bueno, cuestiones salariales como el achatamiento de la escala salarial, o sea, si bien hay una carrera, hay una diferenciación entre las categorías de los empleados de lo que debieran cobrar, el que cobra menos, cobra tan poco que le tienen que poner unos suplementos para que lleguen, y entonces se empieza a achatar y terminan todos por conocer que la cuestión monetaria tampoco es un incentivo, digamos, no funciona como incentivo. Y bueno, finalmente las capacitaciones, obviamente, así como todo lo demás, son capacitaciones generalizadas, en temáticas, de repente a alguien de forma discrecional se le ocurrió que capacitar a todos en cuanto al dengue, por ejemplo, se los capacita a todos por igual. Incluso también está la cuestión del nihilismo en cuanto a quién va a brindar la capacitación, quién va a venir a darla. Bueno, yo quiero ir al municipio a darlo porque soy amigo tuyo, tengo preparada esta capacitación, bueno, capacitamos a todos. Esto es un poco lo que se observó en esta investigación. Entonces, en resumen, ¿qué nos encontramos? Evidentemente, es una situación preocupante porque hay un gran nivel de atraso, ¿no? El sistema en general se encuentra que es ineficaz, aunque hayan capacidades aisladas, personas capacitadas en puestos muy aislados, en general el sistema es deficitario. No hay una conexión con una estrategia que vaya marcando un camino hacia abajo, hacia toda la gestión de recursos humanos, desconexión de objetivos, y bueno, claramente hay una gran resistencia al cambio, por esto que decía recién de la cultura organizacional, que está relacionada también con lo que decía Mirta, con este régimen patrimonialista o neopatrimonialista, porque también es una de las características, esto de ingresar al empleo público por la relación de amistad con el político. Entonces, todo esto genera una cultura organizacional rígida y que cualquier intento de mejora o modificación se va a encontrar de frente con esta estructura, con esta cultura. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a este municipio o a otros municipios con características similares en base a lo que hemos mencionado? En primer lugar, frente a esta cultura rígida, digamos, esta primera dificultad que encontramos, la búsqueda del consenso es fundamental. Es decir, van a haber muchos actores involucrados si se quisiera comenzar con una reforma, y es necesario que haya una unidad y un consenso entre estos actores para que entre todos puedan sostener cualquier iniciativa de cambio. Y para poder aportar legitimidad y transparencia a todo el proceso, ¿no? Por otro lado, se considera que una estrategia de shock, es decir, intentar modificar todo, de cortar la forma en la que se hacen las cosas y arrancar con un nuevo sistema, no sería lo más efectivo, sino quizás una estrategia gradual, es decir, priorizar determinadas áreas e intentar mejoras dentro de esas áreas que funcionen como casos testigos, es decir, habría que analizar en futuras investigaciones, ¿no?, cuáles serían estas áreas estratégicas para empezar a implementar algunas mejoras, y que a partir de ahí, de esos casos testigos, se pueda empezar a generalizar y trasladar a otras áreas. También es muy importante fortalecer el área de recursos humanos. En estas organizaciones el área de recursos humanos tiende a ser una oficina que controla la asistencia y que entrega elementos de trabajo, pero no funciona como un departamento de recursos humanos, ¿no? Porque tampoco tienen ningún tipo de injerencia en las decisiones, porque son tomadas de forma discrecional. Entonces, primero, fortalecer también el área de recursos humanos, cuál es el rol que va a cumplir, que funcione realmente como un departamento de recursos humanos. La participación ciudadana, esto también es fundamental, ¿no?, para que el cambio sea realmente persistente y pueda darse algún tipo de mejora. Es necesario crear mecanismos de control social para que sea la misma ciudadanía la que reclame por los concursos, por la transparencia en los concursos. Y de todas maneras, todo esto que acabamos de mencionar no va a dar sus resultados si no viene acompañado de una necesidad de un cambio cultural, ¿no?, que se fomente una mentalidad que valore realmente la meritocracia, que se conozca cuál es
la importancia de contar con un personal capacitado, que sea la ciudadanía la que reclame personal capacitado y que los políticos a su vez comprendan la importancia de ir reduciendo progresivamente la discrecionalidad en la gestión. No sé si me dejan algo más. Queda una ponencia que es también, hay una ponencia que no se pudo presentar, así que estamos, digamos, con sobrados de tiempo, como poder decirlo, es muy determinado de nosotros. Bueno, esta ponencia es una síntesis muy, muy sintética del tesis de doctorado. Y trata el análisis de la implementación desde una perspectiva diferente, distinta de la tradicional. Y quisiéramos mencionar algunas perspectivas de análisis de la implementación. Podríamos decir, de acuerdo con Aida Villanueva, ¿no? Que fue la de primera generación, que era el análisis tradicional de arriba hacia abajo, ¿no? Control, ajuste, más bien weberiano, ¿no? Y más o menos por la misma década, que fueron alrededor de los 70, en Estados Unidos surgen estas teorías, aparece en contraposición a esta primera teoría un enfoque invertido y que trata de analizar las políticas de abajo hacia arriba, ¿no? Un grupo de humanos que intenta, también que después salieron otras, la tercera y cuarta generación, ¿no? Que tratan de combinar el enfoque de arriba hacia abajo, todo, y este tipo de análisis. Me llamó la atención que no se hubiese usado o muy poco usado en América Latina. Yo pude detectar casos de aplicación en México muy poco, en un trabajo dos en Brasil y un trabajo en Argentina que era medio raro, mencionaba, pero no es específicamente el que se refiere, digamos, a este autor que invierte la pirámide, ¿no? Y dónde focaliza. Bueno, a ver qué estamos pasando un poquito. Con este, Bueno, perdón. Bueno, esa, ay, perfecto. le clic ahí. Bueno, es así que la ponencia, de acuerdo a la tesis, se trata del análisis de la implementación de la atención primaria de la salud de San Luis y desde la perspectiva de abajo hacia arriba, ¿no? La idea, como les contaba, el objetivo principal justamente es analizar las políticas públicas desde la perspectiva de abajo hacia arriba, o sea, desde la perspectiva del burócrata del nivel de la calle, que así se llamó, ya lo vamos a explicar un poquito, esta perspectiva de análisis, ¿no? El nombre original de los level bureaucrats, ¿no? Los burócratas del nivel de la calle. Y la idea principal, sintetizada aquí, es identificar la discrecionalidad decisoria de los burócratas, sigo usando el término original, son los burócratas del nivel de la calle, lo mismo, a través del análisis de algunas de sus decisiones, ¿no? Entonces, aquí es donde el caso es la política de atención primaria de la salud aplicada en la provincia de San Luis entre 2011 y 2015. El universo de estudios son los médicos de atención primaria de un centro de atención primaria de salud en toda la provincia, ¿no? Así, se obtuvo, digamos, la metodología fue cuantitativa dado ese universo,
El problema grave es que no había registro de la cantidad de médicos. El relevamiento se hizo preguntando la cantidad de médicos que había por centro, en torno, ¿sí? Y con la ayuda los empleados de la Administración Pública de la provincia, que nos ayudaron a armar una muestra aproximada. No hay exactitud. Relevamos alrededor de 200, la muestra, el universo de 200 casos y encuestamos a 95, de los cuales nos quedó una muestra válida de 90 casos, ¿no? Por los descartes que tuvimos que hacer, falta de respuesta. Entonces, es así que logramos una muestra representativa de toda la provincia. Vale decir que la provincia de San Luis tiene una población distribuida asimétricamente, se encuentran concentradas en la ciudad de San Luis y la ciudad de Villa Mercedes, en su mayor, ¿no?, proporción, y el resto son localidades pequeñas, otras muy pequeñas, otras muy alejadas de los centros de atención. Hay dos, están organizados en dos hospitales regionales, está en San Luis y otro en Villa Mercedes. La lejanía en algunos casos es importante y hay zonas de la provincia en que es muy dificultoso el acceso a la atención primaria, ¿no? De hecho, hay centros, pero hay médicos que van cada 15 o 30 días. Bueno, esa zona que sería de acuerdo al mapa, el noroeste de la provincia, absolutamente desprotegida, ¿no? Y es casualmente donde mayor mortalidad materna hay, mayor mortalidad infantil, ¿no? Bien, eso es una desigualdad importante hacia adentro de la provincia, que está concentrado, por supuesto, en los dos centros más importantes de la población, más grande. Bueno, el estudio, ¿qué hicimos? El desafío más grande en este caso era justamente contextualizar esta idea, esta teoría que fue concebida en Estados Unidos con unas, como sabemos, instituciones estables, ¿no?, democracia inestable. Es decir, el mayor desafío fue contextualizarlo, llevarlo a nuestros países latinoamericanos en general, en particular, Argentina, más particularmente a San Luis, ¿no? Y ya vamos a ver algunas, ya se ha mencionado las particularidades que tiene, y el foco, una vez situado el contexto, el foco en cómo ese contexto sociopolítico e histórico afecta a las organizaciones y a su vez cómo obviamente estamos hablando de organizaciones públicas, y cómo esas organizaciones afectaron o pueden afectar o pudieron afectar la discrecionalidad de los individuos. Es así que hacemos un análisis del contexto político, que además, en mi caso, yo ya lo he hecho anteriormente. Si partimos de diagnósticos, que ya lo vamos a explicar, como decían las chicas, de un proceso largo de patrimonialización de la provincia, con más de 40 años menos de reproducción en la provincia, ¿no? Y ver cómo ese contexto pudo o no afectar las organizaciones y con ello la conducta de estos individuos que estamos analizando, que son los médicos en este caso. Rápidamente una mirada a lo que es la teoría de los street developers. Esta segunda generación de teorías, ¿no?, que implica analizar las organizaciones de abajo hacia arriba, fue sustentada por varios autores, pero a mí me llamó la atención Lipsky porque él hace una descripción importante de lo que él llama a los street developers. ¿Quiénes son estos burócratas? Son aquellos que están en relación directa con la ciudadanía y son aquellos que su particularidad es que tienen la posibilidad de decidir, de otorgar o no un beneficio del gobierno del Estado, ¿no? Allí radica su mayor importancia, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es cómo deciden otorgar, ¿no? ¿En base a qué? ¿Un beneficio o no? Esa es la pregunta general. Y lo que plantea Lipsky
es que en esas decisiones, esa toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta a la discrecionalidad de estos burócratas? Está dada en tres grandes aspectos, que son el peso de la organización en sí misma, con toda la normativa, la estructura, la jerarquía, los recursos, ¿no? Y que ya los vamos a describir. Que en general en este lugar se perciben como de falta de recursos, como que en general puede haber ciertos conflictos entre el jefe y estos mismos burócratas, ¿no? Que es mucho más complejo cuando estos burócratas son profesionales, ¿no? Que ahí es donde analizamos cómo se decide. Por otra parte, están los factores de demanda, es decir, la presión de la demanda, es decir, en esos momentos que hay que decidir rápidamente frente a la demanda de problemáticas que no siempre tienen que ver con las políticas, cómo definen, ¿no? Que en general esa demanda siempre los supera, es superior a las posibilidades, por eso siempre se habla de escasez de recursos en estos lugares de la administración pública que están en contacto directo con el ciudadano, ¿no? Y luego, otro factor que él detecta, que dice que son los factores personales, es decir, cómo estos burócratas, profesionales en nuestro caso, deciden, o cómo, digamos, cómo se deciden frente a la emergencia, a la urgencia, frente a la demanda. Y él dice que frente a estas complejidades, lo que hacen los burócratas es se generan simplificaciones, a partir, primero porque juegan sus juicios personales. Es decir, hay, digamos, una forma de enfrentar, ¿no? Y es a través de la simplificación, ya sea que realizan para poder enfrentarse con estas problemáticas, con esta escasez de recursos, con este exceso de demanda, ¿no? Y con sus propios factores o ideas personales sobre lo que hay que hacer. Entonces, todo esto, según Mirsky, juega en la discrecionalidad. O sea, la discrecionalidad decisoria es un tema que se ha sido muy estudiado en países anglosajones, pero no ha sido estudiado en otros países. Y el tema de la discrecionalidad es bastante complejo, ¿no? Es decir, porque siempre está la controversia de cómo se mide. Hay gente que su trabajo más importante ha sido medido de manera cualitativa y otros de manera cuantitativa, o si hemos hecho un recorrido de todos esos tipos de estudios que se han realizado. Y yo me decidí por la cuantitativa porque en realidad era, digamos, una exploración para ver, ¿no? Entonces, en este caso fue de esta manera la manera de encarar esta perspectiva teórica. En general, la característica, según Mirsky, de los burócratas es el alto nivel de discrecionalidad y la autonomía relativa respecto de la autoridad, lo cual está planteando Mirsky que hay siempre un conflicto con la autoridad. Por esa autonomía, porque la necesidad de decidir sobre el momento qué hacer o qué no hacer, que depende de su juicio y de sus valores y de la norma. Entonces, ¿cómo definimos esa discrecionalidad, ¿no? Tomamos un trabajo de Pucci que se hizo en Estados Unidos en el 2005, en donde la escala, se aplica una escala de Richter de 1 a 5, ¿no? De Likert, perdón, de Likert, y qué va, ¿no? Porque la es como medirlo. Entonces, ¿qué hicimos? Esa escala mide en qué medida la decisión se ajusta más a la norma o más a su juicio propio. Entonces, desde esa perspectiva fue que analizamos la discrecionalidad. Y bueno, esto rápidamente para no entrar, es decir, la discrecionalidad, digamos, lo que tratamos de ver, como decía al principio, es cómo juegan los factores organizacionales, cosas que no se ha estudiado demasiado, ni en la literatura analizada, que es bastante vasta en países anglosajones,
ni tampoco, digamos, cómo juegan esos factores en las decisiones. Nosotros hemos definido las distintas dimensiones, ¿no?, a analizar, y por otro lado, las variables clásicas, ¿no?, que son las que definen los Brother, ¿no?, que tienen que ver con las cargas de trabajo, los factores de demanda, los factores individuales que mencionamos, ¿no? Esto como manera de ver y de entender esta investigación. Es así que a partir de los análisis que hicimos, la respuesta fue extensiva, ¿no? Y a partir de poder, pudimos agrupar esas desagregadas decisiones que tomamos de las normativas. Básicamente, porque no hablé demasiado de la atención primaria, pero que se definió en esa época, en el 2011, se reinstala, bueno, ahora lo vuelvo a mencionar, y bueno, entonces, para no escaparme de esto, definimos en 3 tipos de decisiones, ¿no?, agrupadas en las decisiones que tienen que ver con la atención general, que justamente es lo que se hace en APS, la atención especializada, que se hace mucho menos, y las decisiones de internamiento, ¿no?, o de internación. Entonces, los indicadores, como les decía, eran normas versus juicio profesional, y así, digamos, desde esta estructura de dimensiones es que pudimos analizar la atención primaria de la salud en San Luis. Si vamos al contexto, como mencionábamos, cómo situar esta política, ¿no? Es decir, San Luis, como decía, yo lo clasifiqué en 3 grandes etapas porque son importantes y juegan, digamos, actualmente. Entonces, entre 1983 y 2000, el auge y desarrollo del patrimonialismo, que tiene que ver con el proceso de promoción industrial que mencionaba al principio, y que fue un proceso de auge de instalación, ¿no?, de alto grado de inmigración, alto grado de empleo, ¿no? Fue un boom, ¿no? La gente venía de las provincias a buscar trabajo, venían de todos lados, ¿sí? Eso fue una política que yo estudié en esa etapa, que fue exitosa, que fue la política de vivienda. Se construyeron más de 40.000 viviendas en esos 20 años. Tengo un trabajo realizado sobre eso, si me interesa, está citado en la bibliografía. Después, luego, bueno, ya detectamos a partir de nuestros estudios también que a mediados de los 90 ya había empezado la desindustrialización, a medida que se iba pasando, que se iba disminuyendo los beneficios de la promoción, se iban yendo las empresas, lo que se llamaban las empresas rueditas y todo esto. Entonces comienza una etapa que no es de crisis y decadencia, justamente que va entre el 2001 y el 2011, que tiene que ver, digamos, con una fuerte desocupación en la provincia, altos grados de problemáticas, ¿no?, es decir, no resueltas, porque el auge desarrollo no se aprovechó para aplicar en salud, educación, no se hizo absolutamente nada, es más, se congelaron, con lo cual las problemáticas de salud y educación básicamente se agravaron en la provincia. Con la deslegitimación, yo no mencioné, pero la primera etapa fue la etapa del Adolfo, que todo el mundo lo conoce, el adolfismo que se dio en esa época, digo porque a nivel nacional se escucha. La segunda del albertismo, ¿no?, es decir, el hermano, ¿no?, la sucesión en el mando. Y en el periodo 2011-2015, llama la atención porque gana un gobierno producto de toda la decadencia, un gobernador que, si bien es parte de la primera etapa, ¿no?, generada durante el adolfismo, trata de mostrarse diferente, distinto, y de hecho genera la política de atención primaria de la salud como prioritaria. Sí, se trata de incluir el sector privado, ¿no?, pero con casi ningún, digamos, efecto. Con lo cual, la atención primaria se reduce solo a la salud pública provincial. Esto es algo, digamos, que no tuvo ningún efecto, y bueno, ya después lo voy a mencionar si me da tiempo. Bueno, ya dentro de la investigación, pudimos ver la distribución de profesionales por los centros.
clasificamos en pequeños, de 1 a 5, de 1 a 20 y demás, más grande, un centro que tiene que ver también con la cantidad de población. Y allí es donde podemos ver que hay bastante a la par, tanto en cuestión de hombres y mujeres médicos, ¿no? Y eso fue un dato para posteriormente poder ver algunos análisis que nosotros vamos a poder ver aquí, pero sí. ¿Y qué pasó con la discrecionalidad de decisiones? Básicamente, podemos ver en los tipos de decisiones que observamos. Bueno, nos llamó absolutamente la atención porque acá se mide entre 0 y 1, ¿no? Entonces, más de 5 es significativo. Entonces, la baja discrecionalidad declarada por los médicos. Esto fue una sorpresa porque normalmente un profesional, yo decido con mi juicio, digamos, lo he visto en otros estudios, ¿no? En donde la discrecionalidad es algo de las cuales hacen algunos profesionales. Acá nos llamó la atención la baja discrecionalidad. Fíjense que en tanto la atención general como el internamiento son bastante parecidos. Tiene que ver también con el tipo de decisión que se hace en la atención primaria, ¿no? Ya la especialidad es mucho menor. Sí, cuando lo vemos en relación, digamos, vuelvo aquí y ya explico esto. Nos preguntamos por qué. Bueno, una cuestión importante que está en la descripción es, y lo pueden ver también en la ponencia, es que la fuerte rotación de políticas, que ya lo vamos a ver, la fuerte rotación de jefaturas, digamos que y van cambiando, ¿no? En general, rotando las políticas, y si ya vamos a ver después cómo esto que aparece como una negación, con lo cual es también una posibilidad cuando analizamos la discrecionalidad, porque así como la profesionalidad puede ser un aseguro de la función, también puede jugar como un buffer para protegerse frente a la política o frente a la decisión que se tiene que hacer cuando hay bajos recursos. Entonces, todo esto, digamos, nosotros lo cubramos, pero, digamos, dejamos la línea tendida para poder después profundizarla, pero también nos preguntamos cuál sería, digamos, la otra razón. Y pudimos verificar que hay una modalidad de ingreso al sistema de salud pública que primero hay una ley, que es la ley de prestación de salud pública, en donde se prevé que sea por concurso abierto, ¿no? Y bueno, de los entrevistados que tuvimos, que hicimos, digamos, solo el 29,5 había ingresado por concurso, de acuerdo a la normativa. Porque además no te daban el título, tenían una serie de problemáticas, cosas que ahora ya se han liberado, pero en esa ocasión era esta cuestión que generaba mucha problemática. Fíjense, la mayor cantidad de contratos, de que está por contrato y por designación directa. Una cosa que nos contaban los mismos entrevistados es que los contratos se renuevan cada 3 meses, a discreción de la autoridad del gobierno, que además es centralizado, ya lo vamos a ver que es centralizado en la provincia, que es centralizado. Entonces, sí, se toman todas las decisiones en la provincia como en parte del. Esto es una muestra más de la discrecionalidad, ¿no? Y de lo que pasa en estos momentos es que sabemos que no es el único en nuestro país. Es decir, para nosotros es muy evidente el régimen de la provincia, ¿no? Y después empezaron a ver que hay otras provincias que obviamente hacen lo mismo, sobre todo tiene que ver con provincias pobres, con baja población, ¿no? Que donde es más fácil y poco desarrollado, ¿no? En donde, digamos, la gente depende más del Estado que de otra cosa. Entonces, en este caso podemos ver que se repite, ¿no? La cuestión de la formalidad versus la informalidad. Esto es una constante en toda la administración pública y es una característica de estos regímenes, ¿no? La alta informalidad y en todo. La norma existe solo en los papeles y no se respeta.
Entonces, obviamente que podemos pensar si en América Latina también pasa eso. Nosotros hemos constatado en este caso que es así y tiene que ver, bueno, con toda con la alta discrecionalidad del gobierno, de la provincia, del gobernador y todo lo demás, que esto es lo que hemos podido observar en este caso. Bueno, en relación, a ver si se ve, en relación a los factores, ¿cuáles fueron los factores que más influyeron en los factores explicativos de la discrecionalidad? Fíjense ustedes que aquí hay como una contradicción, ¿no? Porque frente a la negación de la discrecionalidad aparecen estas respuestas en donde la pregunta es, bueno, hubo varias preguntas sintetizadas, ¿no? Es decir, ¿qué factores jugaron en la discrecionalidad? Y nosotros pudimos procesar esto, por ejemplo, estos son los dos primeros, la percepción del nivel del orden y de la satisfacción laboral, son nuevos en este tipo de estudios, y vemos que juegan bastante, es decir, cuando es importante, cuando es 5 mayor de 5, pero vemos que juegan un juego, digamos, más importante. Una de las cosas que vemos que cuando decimos laboral es cómo se siente en su trabajo. Y ahí está como importante, pero lo que más, de los factores organizacionales que más afectó fue el de la estructura organizacional centralizada, ¿no? Si podemos ver cómo fue el mayor efecto que ellos percibían en sus decisiones. Y muchos comentaban, en algunas, es decir, que acá no se sabe lo que pasa, en este juego, en el juego, aplicamos una política, en este caso la de atención primaria, pero las problemáticas superan además de toda la cuestión que ya la abordamos. Sí, la estructura decisional muy alta en la explicación de la discrecionalidad, la participación en reuniones parece que no importa demasiado. Bueno, una cosa que preguntamos es por sí o por no, es si había coherencia entre los objetivos de servicio y los objetivos personales. Bueno, también fue ahí, la mayor parte dice que no, en ese nivel. Luego, digamos, lo que más juega, ustedes pueden ver, es una cuestión nueva y a analizar es la incertidumbre de objetivos. Esto que tiene que ver con los cambios de las políticas, fíjense que es un papel muy importante en la decisión. Es la incertidumbre de qué se hace hoy, se cambia, mañana la rotación de profesionales es altísima, porque vienen, están un tiempo, se van. No hay garantías, sobre todo por las formas de contratación también, ¿no? En donde, es más, hay contratos por estar fuera de la norma, que son muy altos, absolutamente discrecional el tema. Y tiene que ver, digamos, con el incertidumbre de objetivos, que es los cambios de factura permanentes. Bueno, en un caso pudimos constatar que se designó como director del político, por ejemplo, un caso paradigmático, ¿no? En la ciudad. Era Bueno. cuñado del gobernador. Además, A la sazón. se repitió. Bueno, finalmente vemos que se reproducen básicamente los factores que tienen que ver con los burócratas del nivel de la calle, que son, digamos, los recursos, la falta, la insuficiencia de recursos institucionales, de recursos, y la presión por volúmenes de demanda que son comunes, ¿no? Y donde se constata la existencia de. Bueno, finalmente, ¿qué detectamos? Una baja discrecionalidad expresada, ¿no? Que vemos que se contradice después porque se contesta que sí hay discrecionalidad. Fuertemente juega la incertidumbre de objetivos, ¿no? Esta falta de estabilidad en la política. Y obviamente se verifican las características clásicas definidas por Lipsky en su teoría en relación a la existencia de estas características de los burócratas del nivel de la clase. Hemos finalizado, pero la verdad, aburrido con estos cuadros, pero es como que no hay modo tampoco de explicarlas de otra manera. Bueno, a disposición, lo que deseen preguntar, sí. Bueno, no, muchas gracias y felicitaciones por la exposición, muy interesante el caso. Quería decir que, con respecto al cuadro que vos mostraste del hongo,
que si lo ponemos en la provincia de Buenos Aires con la 10.30 es exactamente igual. Ah, bueno. Así que nos aplican por O analizando. apliquemos, ¿no? O nos Así que bueno, sí, la provincia de Buenos Aires también tenemos muchas de las características que se pueden encontrar en el cuadro con respecto al sistema de organización del la parte del conjunto, el acercamiento del mercado, todo lo que marcaron es exactamente muy parecido a lo que pasó en Valladolid o Buenos Aires. Y después una pregunta que me interesó mucho lo de los grupos materiales y de autoridad, y pensaba, digo, ¿cómo hacer para que descentralizar los grupos y cómo los grupos de autoridad en realidad no terminan siendo siempre grupos materiales y de recursos, ¿no? Sí, bueno, el tema de descentralizar, como esto que estamos hablando, tareas que no se hacen, esta forma de trabajar no está